¿Se acuerdan que cuando el dólar llegó, pasó los 18 pesos, aquí le cantamos las mañanitas, le hicimos un pastel, le celebramos la mayoría de edad, nos preguntábamos cuánto iba a beber, hasta dónde iba a llegar, y ahora que ya regresó a ser un menor de edad, pues el tema se nos olvidó. Nos acompaña Juan Musi, director general de CI. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? Un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Y me decías tú, a mí también, el dólar sube a los cielos y todo el mundo me habla, y ahora que ya bajó ya nadie me pela. Sí. Es increíble cómo es nota, ¿no? La nota, pues, negativa, con tendencia, incluso me atrevo a decirte, cuando el tipo de cambio estaba en 20, la nota era amarilla, ¿no? Incluso buscábamos culpables. Y yo creo que aquí lo importante es tratar de transmitirle a tu auditorio por qué el tipo de cambio llegó a estar tan alto y por qué últimamente se ha venido apreciando el peso, se ha venido, fortaleciendo de nuevo nuestra moneda, ¿no? Y yo empezaría por decirte, el peso no se devaluó frente al dólar como única moneda por un fenómeno que estaba ocurriendo en México. El peso se devaluó como todas las monedas del mundo frente al dólar norteamericano. O sea, prácticamente la moneda que te diga se devaluó contra el dólar. Unas más, otras menos. Las que más se devaluaron frente al dólar, te voy a dar dos ejemplos muy claros, el rublo ruso y el real brasileño, se devaluaron mucho más que las demás porque la estructura financiera y fiscal de esos dos países hoy es bastante mala. Ok. En el caso del peso, fíjate, nos devaluamos casi en línea, lo mismo que el dólar canadiense. Es increíble. Canadá es un país desarrollado, es primer mundo, y decirte que el peso se devaluó en la misma proporción que el dólar canadiense, pues nos da un parámetro, ¿no? Porque dices, bueno, pues no estamos tan amolados. ¿Qué pasó? Que luego el peso empezó a sufrir un poquito más la crisis del petróleo, y que nos hace todavía muy vulnerables y muy dependientes del precio del petróleo. Durante todos los años anteriores, el peso estuvo muy fuerte porque también el petróleo lo estuvimos vendiendo consistentemente arriba de $100 el barril. Hoy lo vendemos a una tercera parte y lo llegamos a vender a $20, o sea, a una quinta parte. Entonces, buscar un culpable como tal o per se, te diría yo, son fenómenos globales. Así como tuvieron la suerte administraciones pasadas de vender petróleo caro, tuvo la mala suerte esta administración de pasar por esta crisis del petróleo. Y sí. A ver, sí, pero sin querer defender o atacar a nadie. Así es. No había ciertas administraciones pasadas que quizá en esta no se tengan, aunque sabemos que es un tema en el que funcionan o mueven la situación diferentes factores. Pero cuando uno ve las cifras a lo largo de los sexenios, es dramático. Costaría trabajo pensar que solo se debió a la suerte o a lo que pasó afuera o al precio del petróleo o a otros temas. Mira, vamos a, como dices tú, sin atacar ni defender a nadie, con toda objetividad. Claro. Es más, aprovecho para decirte, te lo dije fuera del aire y lo digo en el aire, soy apartidista, ¿no? O sea, no creo en ninguno y eso me define como apartidista. Lo que trato de hacer es de hacer un análisis objetivo y las finanzas son números, ¿no? Al final el precio del dólar obedece a una oferta y una demanda. Las tasas de interés, o sea, todo lo que yo veo, si sube o si baja la bolsa y demás, son números, son matemáticas. Desde luego hay eventos y hay cuestiones subjetivas que tienen influencia en ello. Pero si tú analizas cuánto crecimos hace 12 años en el sexenio del presidente Fox, y si tú analizas cuánto crecimos en el sexenio del presidente Calderón, y si tú analizas cuánto vamos a crecer este sexenio, si seguimos creciendo a la tasa que hemos venido creciendo, yo sé que se va a sorprender muchísimo la gente, pero el sexenio de mayor crecimiento puede ser aunque no lo creas, ¿no? Es una gran paradoja. Pero tú hablas de crecimiento, ¿y cómo traduces eso en los bolsillos de las personas? Bueno, desde porque luego, es ahí donde tendríamos que ver el crecimiento. Sí, desde luego hay una merma en el poder adquisitivo y desde luego en el bolsillo. Yo creo que cada vez se ha venido complicando más la situación. O sea, yo creo que la microeconomía, la economía del hogar, la economía de las personas, es la que más afectada se ha visto. Porque incluso hace 12 años o 15 años, o si me voy a sexenios anteriores, hace 24 años, las crisis y los golpes eran mucho más fuertes, pero de alguna manera la economía del hogar no salía tan lastimado, tan afectada. Y en eso tienes toda la razón. Y de ahí que el reto ahora sea buscar cómo incorporar a cada vez más gente a tener una vida decente. Ahora, también creo que ha habido grandes errores en esta administración. Déjame darte un ejemplo. La reforma fiscal me parece
terrible. Somos los mismos, yo digo con todo respeto, los mismos tarugos, pocos, aportando y pagando cada vez más. Y los mismos que han estado impune y que viven del comercio, yo no le llamo informal, le llamo ilegal, siguen sin pagar un quinto. Entonces, mientras tengamos esta estructura fiscal en la que poquito subsidiamos al país, pues la verdad es que no vamos a lograr permear y que esto llegue a los bolsillos de la gente. Ahora, el costo político de hacer una reforma fiscal en la que te digan te voy a gravar medicinas y alimentos, nadie se lo quiere aventar. Entonces, sí creo, como tú bien dices, que hay cuestiones en la economía hoy y muchos retos hacia adelante, pero sí quiero decirte objetivamente, y volviendo al tema del dólar, hoy estamos viendo que el dólar está sensiblemente mejor porque el petróleo está a $38, llegó a estar a 21. ¿Cuál es el futuro de nuestra moneda y hacia dónde vamos? Dependerá mucho. Por ejemplo, hay una reunión del OPEP, los países productores de petróleo, encabezada por los árabes, ahora en abril. Y si logran ponerse de acuerdo para congelar los niveles de producción actuales, o aún mejor, si logran bajar la producción y subir con esto el precio del petróleo, no solo creo que el tipo de cambio va a seguirse fortaleciendo, sino que muy rápido podría estar en niveles de 16.50, etcétera. Pero es muy frágil y muy vulnerable. Porque si la OPEP no se pone de acuerdo, y si países como Irán, que acaban de entrar o incorporarse a la producción mundial, dicen, no, yo voy a seguir bombeando y sacando todo el petróleo del que yo sea capaz, pues podemos regresar a los 18 y a los 19. O sea, desafortunadamente en el corto plazo es muy poco previsible. Lo que sí te puedo decir es que México hoy, en el plano global, tiene una situación privilegiada dentro del bloque de países emergentes, que es la categoría en la que nos tocó estar. Y este no es un mérito de esta administración, es un mérito, yo te diría, que viene desde el 94, 95, ahora que se ha tenido un manejo más responsable de las finanzas del país. O sea, es un mérito que ya venimos cargando prácticamente 21, 22 años. ¿Qué hay que hacer entonces? Mira, yo creo que hay que ser muy prudentes con el gasto. Yo creo que vamos a tener años bien complicados. Yo creo que este se va a parecer mucho al pasado. Si bien nos va, vamos a crecer 2.4. Crecer 2.4% anual un país como el nuestro es una tasa no solo mediocre, pobrísima, muy baja. Para desinstalar a gente de la pobreza, este país tendría que crecer anualmente a niveles de 5%, ¿no? Entonces, cuando yo te digo vamos a crecer al 2.4%, es una mala noticia, por lo que ya te dije. Pero bueno, siempre podríamos estar peor, ¿no? Pero es una buena noticia si te digo que si nos comparamos contra los países que más nos parecemos, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Sudáfrica, Turquía, en promedio van a crecer 1.5. Entonces, en el contexto actual y global, no está tan mal. Pero pues como dice el dicho, ¿no? Consuelo de muchos, ¿no? Sí. Yo creo que hay que ser muchos, consuelo de tontos. Así es. Hay que ser prudentes. O sea, sin duda, este año va a ser un año difícil. Yo creo que nosotros, como te decía, vamos a tener una mejor situación que otros, pero eso no va a hacer que la situación sea fácil. La situación va a ser bien complicada. Y desafortunadamente en el corto plazo, por el mismo contexto global en el que el mundo crece menos, China crece menos, Estados Unidos crece menos, los precios de las materias primas se han bajado mucho, incluido el petróleo, pero también el acero, pero también el ganado, los granos. O sea, esta situación global difícilmente nos va a permitir cambiar drásticamente este panorama, ¿no? Ahora, sí creo y tengo cierto optimismo a que la reforma energética a nosotros, en lo particular a México, le pueda aportar ingresos adicionales que hoy no tenemos, ¿no? Pero con un precio del petróleo bajísimo, entonces quizá, o no. Mira, no soy especialista en el tema, pero te voy a decir, los que saben de petróleo, los que verdaderamente saben, te dirían, las empresas que van a venir a invertir miles de millones de dólares no están viendo el precio del petróleo y están viendo ciclos de 4 o 5 años. Porque de aquí a que lleguen a perforar y a sacar el primer barril de petróleo, se van a tardar 3 o 4 años. Para entonces el precio del petróleo no va a ser el que está, o el que tenemos hoy. Okay. Si pensáramos que el precio del petróleo ya nunca más va a subir, sí desincentivaría a la inversión, ¿no? Sería absurdo. Pero los ciclos de alza y baja en precios del petróleo duran en promedio 4 o 5 años. Entonces, estas grandes empresas, estos grandes consorcios, están pensando en hacer negocio a 20, a 30 o a 40 años. Entonces, no debería desincentivar. A ver, una gran pregunta que nos hace Rosa María. Dice, ¿todo lo de la canasta básica que subió ahora va a bajar? No, todo lo de la canasta básica que subió
¿Y qué es lo que mide la inflación? Subió y va a subir este año cerca de 3%, ¿no? Yo no creo que este año tengamos inflación más baja que el año pasado, que fue la más baja de la historia, 2.13. Con toda honestidad yo le diría, no, el riesgo es que si el tipo de cambio, por ejemplo, no se estabilizara o no se bajara, muchas cosas importadas empiecen a repercutir en la inflación. Entonces, el riesgo no es que no baje más, es que tengamos una mayor inflación. Así es. Ni hablar. Bueno, entonces, finalmente el consejo para la gente que nos está escuchando es no alocarse con el gasto. Yo te diría que en estos años, este y el que sigue, sobre todo, y como se están dando las cosas, insisto que hoy la economía es más que local, global, muchísima prudencia. Algunos pequeños consejos que te puedo dar es no utilizar a las tarjetas de crédito como medio para financiarte. En México sigue siendo carísimo, tasas en promedio de 40-50%, no vale la pena. Si no tienes, no vale la pena endeudarte. Vale la pena endeudarte cuando se trata de algo patrimonial, y si eso patrimonial, llámese tu casa o un instrumento de trabajo o un instrumento para tu empresa para ganar productividad, a la tasa a la que te vas a financiar está por debajo del 10%. Pero si son cosas que perecen, que caducan, o vacaciones que ya me fui o me voy a ir y las voy a pagar al 40 o 50%, verdaderamente es atroz. Hay un spot, ¿no? ¿Lo han oído? No sé quién es, pero le dice el esposo, oye, ya pedí un crédito para irnos de vacaciones, y la esposa le dice, espérate. Para las vacaciones, el tono de la esposa es de, no seas idiota, ¿no? Sí, para las vacaciones. Y entonces no anuncian esta posibilidad de sacar tu crédito. Pero ya me regañarán, pero para las vacaciones. Y yo digo, neta. O sea, esto mismo que dices, ¿no? Pues no. Hay que sacar un crédito si es para tu casa, si es para un patrimonio, si es algo que te va a durar. Si es algo que te va a hacer más productivo. Pagar a meses los regalos de Santa Claus tampoco es una buena idea, ¿no? Luego vas 2 años atrasado y ya le debes y cosas así. El tema de las vacaciones, por ejemplo, o de la ropa o de los regalos, tiene que ser fundamentalmente con excedentes, ¿no? Sean pocos o sean muchos, te ajustas a ese presupuesto, pero endeudarte para, no sé si lo has vivido, pero hacer una vacación, regresar de la vacación y pagarla los siguientes 12 meses es una pesadilla. O sea, logras que el recuerdo grato de la vacación se convierta en una pesadilla, verdaderamente, ¿no? Sí, lo sigues reviviendo a lo largo de todo el año. Y otro consejo rápido, no sé, pero somos muy dados a viajar a Estados Unidos, a cruzar la frontera porque es lo más cerca y demás. Hoy con quien más estamos devaluados contra el dólar norteamericano. Ahorita te conté cómo el resto de las monedas se han devaluado más o menos a la par que el peso. Ir a Canadá es mucho más barato que ir a Estados Unidos. Quien quiera salir, ¿por qué no va a Canadá? Se va a sorprender con los precios. A Colombia, a Chile, o sea, vámonos para abajo, ¿no? Pero ahorita que estamos pasando por esta situación particular y que yo sí creo que en el mediano y largo plazo vamos a ver que el tipo de cambio se puede llegar a estabilizar incluso debajo de 16 pesos, pues ahorita es necearle un poco querer ir siempre a Estados Unidos y a gastar dólar norteamericano, ¿no? Tienes toda la razón. Juan, muchísimas gracias. No, hombre, un placer, Pamela, 1000 gracias.